precisamente, bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Dar la bienvenida a toda la gente que se está dando el tiempo para poder vernos, para poder estar viendo, ¿no? Esta transmisión en vivo, aprovechando esta plataforma, esta aplicación para poder engrandecer el nombre de Dios, ¿no? Para poder aprender más de Él y sacarle Amén. provecho a esta red social, ¿no? Así que hoy vamos a estar entrevistando. Y bueno, también nuestro hermano Raúl va a estar contando su testimonio, ¿no? Cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo ha guiado. Eh, el objetivo de estas reuniones, de estas entrevistas, de estos en vivo, es obviamente que Dios sea exaltado, ¿no? Y que nosotros podamos entender que, bueno, debemos ser guiados por Dios, guiados por su Espíritu, vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Entonces, precisamente por eso esta noche vamos a estar entrevistando a nuestro hermano Raúl. Pero para las personas nuevas que se están conectando, bueno, obviamente, nuevamente, bienvenidos. Vamos a tratar de conocerte un poco más, Raúl. Así que para las personas que no te conocen, ¿no? ¿Cuál es tu nombre completo, tu edad, a qué te dedicas, qué profesión tenés? No sé si nos podés contar un poquito. Bien, gracias Arturo. Bueno, mi nombre es Raúl Alejandro Viveros Méndez. Actualmente tengo 25 años recién cumplidos, así que, y es chistoso también, suena gracioso a lo que voy a decir porque actualmente estudio en el seminario de teología. Tengo como profesión, soy técnico en electricidad y bueno, vendo pizzas, entonces eso es lo que hago. Suena chistoso porque nada que ver, ¿no? Lo que te dije que estudié, mi carrera y lo que estoy estudiando actualmente. Así que a eso actualmente me estoy dedicando a vender pizza, justamente para pagar el seminario, ¿no? Muy bien. Eh, Polifacético, podemos decir, ¿no? El chico, de todo un poco, ¿no? Muy polifacético, ¿no? Bueno, queremos conocerte, queremos ver cómo Dios ha orado en tu vida, por eso es que, bueno, viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a la iglesia? ¿Cómo conociste a Dios? Bien, ya yo conozco del 2014, bueno, del 2015, conocí al Señor, pero en el 2014, empecé a ir a la iglesia justamente porque me habían invitado a un campeonato de play y recuerdo que me llegó la invitación y como era acá cerca de mi casa, el colegio queda a pocas cuadras, así que accedí a ir y así fue como conocí la iglesia, el lugar, donde había empezado justamente ese año el 2014. Entonces era a finales de 2014 que fui a ese campeonato, así conocí la iglesia. Y bueno, me invitaron al grupo de jóvenes y empecé a ir también al grupo de jóvenes. Me gustaba aprender de la palabra de Dios, no sentía que me hacía bien aprender de la palabra de Dios para cómo conducirme en esta vida, uno siendo joven, diferentes pensamientos que hay en el mundo. Y justamente sentía que no hallaba esa felicidad, ¿no? En los placeres que ofrece este mundo y en la juventud, que se le llama el libertinaje, ¿verdad? Entonces fue así como empecé a conocer al Señor. En el 2015 tomé mi primer estudio bíblico con el pastor Gusti, que se llama Vida Devocional, se llama ese estudio. Y ahí fue donde él no desaprovechó la oportunidad para predicarme el Evangelio y bueno, disipularme en ese sentido. Y la verdad que sin darme cuenta yo ya estaba accediendo a la palabra de Dios, los primeros pasos, ¿no? En el cristianismo. Y no recuerdo alguna escena especial donde yo haya tomado así una decisión o a través de una oración, pero sí puedo ver que fue un proceso, ¿no? Donde él empezó a hacer la prioridad en mi vida cuando entendí lo que Cristo había hecho por mí al morir en la cruz y aceptarle como mi Señor y Salvador. Mi vida empezó a cambiar, ¿no? Y de esa manera él llegó a ser, ocupar el primer lugar de mi vida, ¿no? Así que de esa manera fue como conocí la iglesia y también al Señor, ¿no? Así que ya han pasado ya hasta el 2020, son 6 años que conocí la iglesia y bueno, al Señor ya hace como 5 años. Muy bien. Muy gratificante lo que escuchamos, ¿no? Cómo poco a poco empezaste a ir a la iglesia, pero algo con lo que me quedo es que fuiste por un campeonato de play, me decís, ¿no? Desde, Sí, bueno, qué buena estrategia, ¿no? Para poder invitar gente. Entonces, bien decían todos, ¿no? O dicen que le ganás a todos, que jugás muy bien play, pero a mí nunca me pudiste ganar, ¿no? Entonces, bueno, nos contabas, ¿no? De que ahora estás estudiando en el seminario teológico Hebrón, ¿no?
Así es exactamente lo que estoy estudiando, ya mi tercer año, entre segundo y tercer año. Y bueno, ¿cómo empecé a estudiar ahí? ¿Cómo llegué ahí? Bueno, fue porque Sí, en el eso quería 2000, preguntarte, ¿cómo te decidiste? ¿Cómo fue que ujú, empezaste, no? ¿Cómo fue que, bueno, te decidiste? ¿Cómo fue que, bueno, empezaste a estudiar en el seminario Hebrón, ¿no? ¿Y por qué? bien, yo salí de la promoción del colegio el 2013 y el 2014 entré a la universidad a estudiar la carrera de técnico en superior en electricidad, ¿no? Entonces estaba yo estudiando el 2014, ya era mi primer año y recuerdo, como te decía, en el 2015 conocí de manera especial al Señor y empecé a tener una relación con Él. Y finales del 2015, me acuerdo, en diciembre, durante todo ese mes, recuerdo que cuando antes de dormir empecé a orar y tenía ese tiempo, ¿no? De agradecer a Dios, alabar un momento y bueno, acostarme a dormir. Y recuerdo que cuando estaba haciendo esas oraciones que hacía por la noche, Dios ponía en mi corazón algo muy, muy especial, que era que abandone mi carrera. Entonces para mí era algo muy chocante, ¿no? Para mí era algo, era como que, Señor, no, ¿cómo me estás viendo eso, no? Entonces es algo que quiero hacer, algo que me gusta, es una carrera que la verdad que tiene mucho trabajo, hay mucho trabajo para eso, ¿no? Todos los que son profesionales en electricidad. Y es algo que también a mí me gustó, ¿no? Entonces, dejarlo eso y me ponía a pensar qué van a pensar mi familia, qué van a pensar mis amigos, ¿no? Y por qué se cambia de carrera o por qué abandona, ¿no? Entonces ya era ese mi segundo año de electricidad. Y entonces recuerdo que durante todo ese mes, como 3 veces así de manera puntual, sentía en mi corazón que Dios me decía que no me dedica a eso, ¿no? Entonces, para mí fue algo como que me hacía el tonto igual, porque no era como que le decía al Señor por qué, sino que es como cuando, no sé si estás, por ejemplo, vos en la sala y mirando tele y alguien dice, Arturo, ven a lavar los platos, tus padres, ¿no? Entonces, si vos te haces el dormido, ¿no? Te haces el tonto, porque, pero está durmiendo, que vaya otro. Entonces, es No, algo eso chistoso, solo lo has hecho vos, ¿no? Yo una, levanto la mano, no, mentira. es una ilustración que digo porque así yo lo hacía con el Señor, ¿no? Me hacía el tonto, me hacía como el que no escuchaba, ¿no? Pero sí sabía que Dios me ponía eso en mi corazón de que dejar, ¿no? Y el 2016, me acuerdo que con mis amigos, cuando íbamos a jugar pelota, uno de ellos es Rodrigo Ugalde, es un vecino que hace tiempo es mi amigo, y me acuerdo que él me llamó, como te decían, después de un mes de que Dios ponía en mi corazón eso, de dejar mi carrera, este, Rodrigo me llama desde el hospital, de la sala de emergencia, y me dice, Raúl, mi mamá está mal, vení. Y yo fui, me acuerdo que peleé, tomé un micro y me fui allá en la noche, y bueno, su mamá estaba súper mal, pues, ¿no? Entonces, su mamá tenía dolores de cabeza, estaba en la parte de emergencia, ni con medicamentos le pasaba el dolor. Estuvimos ahí, oramos, tuvimos un tiempo para orar, para pedirle al Señor que si era su voluntad, que la sane a su mamá, ¿no? Y que le calmen los dolores. Y bueno, y fue así como tuve la oportunidad de poder ir estar en ese lugar con mi amigo Rodrigo, ¿no? En ese momento donde este, es muy, es muy difícil para él, ¿no? No saber cómo uno va a reaccionar, si uno le va a echar la culpa a Dios, qué va a hacer. Entonces, bueno, fue un tiempo de poder orar. Y yo cuando ya me estaba ahí a mi casa, sentía eso, que el Señor me ponía en mi corazón de llevar su palabra. Entonces, no quedarme con los brazos abiertos, porque también por la impotencia no sabía qué más hacer, ¿no? ¿Qué más podía hacer que orar? Entonces, sentía que Dios me ponía en mi corazón de poder llevar la palabra ahí compartirla con la mamá de Rodrigo. Y fue así como al otro día me armé un devocional ahí, y me acuerdo que muy especial era la palabra que Dios ponía en mi corazón de llevar, era acerca de la mujer cananea que perseveró en oración. Entonces esa mujer persevera en oración, persevera en su pedido a Jesucristo y le dice como 3 veces, ¿no? Y a la tercera vez Jesús recién le responde y Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Y eso fue lo que llevé, esa palabra de aliento para su mamá, para que perseveremos juntos en el pedido y que Dios esté haciendo su voluntad. Y fue algo muy especial porque ella, bueno, su mamá ya le habían calmado un poco los dolores, pero sí la tenían que operar. Y yo cuando salí a ese lugar del hospital, me acuerdo que ya estaba de día para tomar el micro, y el Señor me ponía, así fue de manera muy especial que el Señor me dijo, a esto quiero que te dediques. Entonces fue algo extraordinario porque dije, Señor,
con razón me estabas pidiendo que deje mi carrera. Entonces fue algo súper especial y lo recuerdo hasta el día de hoy y me emociona todo eso porque reconozco que no merezco lo que Dios me ha pedido hacer y solamente le puedo decir gracias, Señor, porque no merezco ser parte de tu obra y aún así tú me permites servirte, ¿no? Entonces, con gozo y alegría, sin duda alguna, acepté lo que Dios quería para mi vida. Entonces, de esa manera decidí dejar de lado la carrera de electricidad, no dedicarme a eso, ¿no? A lo que eso es lo que Dios quería, ¿no? Como 3 veces, como te decía anteriormente, Dios ponía en mi corazón que no me dedica a eso, y después de un mes, el Señor me decía, a esto es lo que quiero que te dediques. Entonces eso implicaba estudiar en el seminario, prepararme, y bueno, para la obra, ¿no? Entonces, de esa manera, dando respuesta a tu pregunta, ¿por qué estoy estudiando en el seminario? Es porque el Señor me ha llamado justamente a dedicarme a su obra, ¿no? Muy bien. Fue muy difícil seguramente para vos, ¿no? Y bueno, como bien contabas, como que no querías escuchar la Ujú. voz de Dios, pero Él te guiaba a hacer eso y bueno, qué lindo es ver en jóvenes, ¿no? Que bueno, escuchan la voz de Dios y le obedezcan, ¿no? Entonces es muy gratificante poder escuchar cómo fue que te decidiste, cómo fue que Dios te guió a estudiar en el seminario, ¿no? Obviamente para que te dediques a predicar su palabra, a poder trabajar en su obra, ¿no? Ujú. Pero muchas personas a mí me conocen, ¿no? Y saben que la pizza es uno de mis platos favoritos, ¿no? Entonces, ellos los que me comentan, ¿no? Me han visto comiendo en la famosa pizzería Alejandrini. Ahora, quiero que nos contés, ¿cómo fue que decidiste iniciar ese emprendimiento y por qué? Bien, entonces, lo que nos conocen, bueno, ya saben por qué ha pasado todo esto, pero para los que no nos conocen, la pizzería empezó justamente porque yo empecé a estudiar en el 2018 en el seminario y previamente a eso yo trabajé unos meses de electricidad para pagar justamente el primer trimestre del seminario. Y bueno, llegó un momento donde ya no tenía para el segundo trimestre, ¿no? Entonces yo le pedí al Señor por un trabajo, le decía, Señor, necesito un trabajo, padre, yo sé que tú puedes proveerme de cualquier lado, pero necesito realmente un trabajo, le decía, no, y bueno, empecé a orar por eso, y Dios ponía en mi corazón el poder vender pizza. Me acuerdo del 2018, en agosto y septiembre, solamente hice venta de pizzas, pero para llevar, no tenía un local aquí, no tenía un lugar en la casa. Y justamente quiero también contar un poco de lo que el pastor Gusti también me había enseñado. No solamente me enseñó la palabra de Dios, sino también me enseñó a hacer pizza. Me acuerdo que me invitaba a hacer bueno, a su casa a comer pizza. Y a mí me llamaba la atención, y también como ya yo más o menos sabía cocinar, quería aprender a hacer pizza. Y cuando aprendí eso, como te decía, en el 2015 más o menos fue, nunca pensé que me iba a dedicar a esto. O sea, nunca pensé que iba de manera provisional vender pizzas algún día en mi vida, ¿no? Entonces, nunca fue la motivación esa que le dije al pastor que me enseñe, y él accedió a enseñarme. Y bueno, entonces, como te decía, en el 2018 pudimos vender como 2 meses pizza solamente para aquí, para el barrio, para mis amigos que me conocían. Y así Dios proveyó para pagar el último trimestre del seminario de teología, ¿no? En el 2018. Y en el 2019 justamente volví a trabajar en las vacaciones para ahorrar y, bueno, pagar el trimestre en el seminario. Y también sentía de que necesitaba otro trabajo, ¿no? Ya llegó un momento donde ya no tenía, y le pedí al Señor. Me acuerdo que llegué un domingo después del culto y sabía que en esa semana tenía que pagar el seminario. Y yo fui a orar y le dije, Señor, Padre, necesito un trabajo donde tenga donde pueda estudiar y donde pueda servir en tu ministerio también los fines de semana. Entonces, porque lleva tiempo prepararse. Y me acuerdo que le oré al Señor, y Dios puso muy claramente en mi corazón de abrir aquí en la casa. Y cuando el Ujú. Señor puso eso en mi corazón, la verdad que se me vinieron varias cosas a la mente, ¿no? Una, la más importante, o sea, uno de los temores que tenía era que si yo si sacaba un préstamo primeramente para hacer ese emprendimiento acá en casa, no solamente, y si no daba, si no daba la venta de pizza, no había venta y iba a ser para atrás, no solamente iba a tener la deuda en el seminario,
sino que también iba a tener la deuda con la persona que me haya prestado la cantidad de dinero que iba a necesitar. Entonces, para mí era muy riesgoso eso. Y yo sentí eso del Señor que me ponía en mi corazón de poder hacer pizza, ¿no? Que abrir en casa. Y me acuerdo que, bueno, dije, Señor, sé lo que vos querés, me levanté a orar y fui a hablar con mi papá para que me preste, ¿no? Y también para pedirle permiso porque yo vivo acá en su casa y que él me prestase el lugar de adelante si estaba de acuerdo, ¿no? Porque tampoco no puedo hacer nada Claro. sin su permiso. Entonces fui y le dije, papá, quiero abrir una pizzería acá, le digo. Y él me dice, ya, me dice así, se medio que se ríe, ¿no? Sí, de verdad, te hablo en serio, le digo, y le dije una cantidad de dinero que iba a necesitar, que yo estimaba aproximadamente, para invertir en mesas, en sillas, y también en el horno. Y le digo, es esta cantidad que voy a necesitar. Y mi papá, claro, se sorprende, ¿no? Un poco, y me dice, bueno, vamos a ir de a poco, vamos a ir comprando las cosas. Me dice, como que pensó que no íbamos a hacer ese gasto, capaz, ¿no? Y Ujú. bueno, llegó el momento, compramos todo lo que íbamos a necesitar, me daba de a poco mi papá, justamente yo le decía, mire papá, esto necesito, y bueno, me daba, y así se sumaba la cuenta, ¿no? Y llegó un momento de que yo le dije, papá, ¿se acuerda la cantidad que le dije al principio? Sí. Bueno, no, me dice, en realidad ya la pasamos, le digo. Es más, invertimos más de lo que pensamos que íbamos a invertir, a pesar de que habíamos bajado los costos, ¿no? La inversión un poco, ahorramos en algunas cosas, por ejemplo, hicimos los tocos con mi hermano, bueno, ahí ahorramos bastante. Y bueno, fue así como empezó todo esto y hoy puedo ver que es gracias a Dios el que Él sigue proveyendo hasta el día de hoy, ¿no? Actualmente estoy pasando clases de manera virtual y ahora seguimos trabajando con mi hermano y es gracias a Dios que Él provee los clientes, provee de toda la publicidad, todo lo que nosotros hacemos, sé que Dios está detrás de todo eso, ¿no? Y por eso quiero glorificar su nombre, porque realmente él me guió a tomar esta decisión. Y es justamente, como te decía, para pagar los estudios y como te decía, hasta el día de hoy seguimos vendiendo y es gracias a él. Por eso quiero darle la gloria al que solamente merece la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, qué emocionante poder escucharte, ¿no? Ver cómo Dios obró en tu vida, cómo Él te guió y también te respaldó, ¿no? Entonces, Mm, creo que uno siempre es, bueno, primero tiene que buscar la guía de Dios, en el caso como lo hiciste vos, ¿no? Que mm, necesitabas para poder pagar los estudios, ¿no? Para capacitarte para hacer la obra de Dios, ¿no? Para obedecerle a Dios. Y cómo Él te mostró el camino, ¿no? Para que sigas, para que empeces ese mm, emprendimiento el cual obviamente te ayuda a pagar los estudios y cómo él también te provee, ¿no? Para cómo empezó y cómo hasta ahora se puede seguir viendo, ¿no? Cómo la gente sigue comprando y bueno, los ingresos siguen llegando y de esa manera podés seguir pagando el seminario y así seguir estudiando para capacitarte para la obra de Dios, ¿no? Qué lindo es poder escuchar cómo Dios, ¿no? Te guía y te ayuda también a tener fe en Él, ¿no? A mm, pesar de decisiones difíciles, complicadas, sin saber qué podría pasar, ¿no? Bien nos contabas que, bueno, no sabías si la venta iba a funcionar, ¿no? Entonces, mm, pero ahí podemos ver un Dios, ¿no? Que, bueno, te fue fiel, eso lo podemos mm. evidenciar, ¿no? Como Él respaldó, ¿no? Lo que te guió a hacer. Eh, Hablando sobre eso, ¿no? Y fueron decisiones muy difíciles. Mm. Quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles y complicadas que tuviste que tomar? Una de esas me acuerdo que era servir en un ministerio que es con los niños. Me acuerdo igual como te decía en el 2015, ahí cuando estaba conociendo al Señor y estaba experimentando lo que es ser guiado por Él, no consultarle, Señor, qué crees que haga? ¿Dónde crees que sirva, Señor? Y recuerdo que Dios ponía en mi corazón el ir al ministerio de Avanza de niños, ¿no? Era los sábados en la tarde. Y me acuerdo que yo en ese tiempo, no es que esté uno haciendo nada, ¿no? O sea, Dios no llama al que está de vago. Entonces, eso lo puedo ver en los personajes hasta de la Biblia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que iba al campeonato de promociones, y iba a jugar a todos lados, me encantaba el fútbol, iba a jugar donde me llamaban, me iba. Y es algo que me apasionaba mucho, entonces me acuerdo que Dios ponía en mi corazón el ir a Avanza. Entonces, me acuerdo que ese día
yo tenía el campeonato y jugamos temprano, fue a la primera hora, y entonces me iba a dar para ir a Avanza, para ir a ver en qué podía ayudar, y para eso le hablé al pastor Gus y le dije, pastor, le digo, me gustaría ir a ayudar hoy en día, hoy le digo, hoy sábado, a, ahí Avanza, le digo, claro, vení, me dice, a las 2, me dice, pero yo le digo, no, yo voy a llegar a las 3 porque tengo un partido, ya está bien, vení a las 3, me dice, porque a las 12 ellos se juntan para orar y planificar, ¿no? El ministerio. Entonces, bueno, llegué a las 3 y ahí vi qué es lo que se hacían juegos, 45 minutos de juegos, también tenían cada uno, depende de la edad, tenían clases bíblicas. Y yo entré con los adolescentes ahí, entre 12 y 15, creo que era con los niños. Bueno, la cosa fue que escuché ahí el mensaje que le estaban dando a los niños. Vos sabés que la palabra de Dios es palabra de Dios, sea predicada a los chicos, a los grandes, a los jóvenes, a los ancianos, igual es palabra de Dios. Y Dios me habló a través de ese mensaje. Entonces fue algo muy especial porque Dios me estaba guiando a ese lugar para ir a servir justamente ahí o para ir a ver cómo era, ¿no? Como que ponía a Dios mi corazón eso. Y Dios habló, en ese mensaje hablamos acerca de Juan 20, si no me equivoco, es cuando Jesús de sus discípulos le dicen a Jesús, ¿no? Que querían estar sentados a diestra y a derecha, ¿no? Y Jesús le dice, el más importante es el que sirve, le dice. Entonces, claro, ese era el corazón del mensaje y eso era para los niños. Y un mensaje para los niños fue que me tocó a mí y sentí eso, ¿no? Que tenía que servir al Señor, que es verdad que Dios me rescató, me salvó y Dios quiere que le sirva como su hijo. Entonces, me acuerdo que Dios me habló en esa tarde con un mensaje a los niños que tenía que servir, que el más importante no es el servido, sino el que sirve en el reino de los cielos. Entonces Dios me habló en esa tarde y de Yapa me quedé para el grupo de jóvenes, obviamente, que en ese tiempo llegaba, empezaba a las 6:30, si no me equivoco, y Ariane y Danji daban el mensaje también, y era acerca del servicio a Dios también. Entonces fue Dios 2 veces me habló así, clarito, que tenía que servirle entonces en un ministerio y era ahí. Dios me estaba guiando a servirle en ese ministerio. Y claro, y como vos me preguntabas, ¿cuál fue la decisión más difícil? Sin duda alguna fue dejar el fútbol, algo que me apasionaba, algo que yo invertía muchísimo tiempo, yo entrenaba, en ese tiempo hacía dieta también, iba al gimnasio, entonces alguien que se quería dedicar a eso, ¿no? Quería ver hasta dónde iba a llegar justamente. Pero bueno, Dios tiene planes diferentes a los que nosotros comúnmente tenemos, ¿no? Entonces Dios quería que le sirva en el ministerio de Avanza y de esa manera me costó sin duda alguna, porque llegó un momento también cuando estaba haciendo lo que Dios quería, servirle, a veces extrañaba el fútbol. Es como cuando Israel, ¿te acordás que salen de la esclavitud? Querían volver a Egipto. Entonces yo Estaban acostumbrados a eso, ¿no? entonces ellos no querían estar, digámoslo así, en ese desierto, aunque también lo disfrutaba ahí, pero más me llamaba el fútbol, hacer lo que justamente me apasionaba. Entonces llegaba, a veces habían sábados que quería volver, pero bueno, Dios ponía también en mi corazón de que Él quería que esté ahí, y también me daba gozo, alegría, el poder servirle ahí con los niños y ser de bendición, ¿no? Para ellos, cuán importante es enseñarle la palabra de Dios a los chicos, ¿no? Así que esa fue una de las decisiones más difíciles que me costó, ¿no? Bastante, pero gracias a Dios, Él me ayudó a poder decidir para su gloria. Muy bien, qué lindo poder escuchar, ¿no? Que fueron retos muy difíciles, se podrían decir, ¿no? Pero Dios te ayudó a superarlos, ¿no? ¿Cómo fue, primero, ¿no? Que tuviste que dejar el trabajo en el que estabas para empezar a estudiar. Cuando empezaste a estudiar, no tenías con qué pagar y bueno, Él te guió para ver a qué trabajar y cómo también para empezar ese emprendimiento que es la pizzería fue muy difícil, pero también Dios te ayudó, ¿no? A poder ser valiente y Él te proveyó, te proveyó, ¿no? Para que puedas hacer su obra, para que puedas trabajar y puedas, obviamente, obedecer lo que Él te había mandado y también, ¿no? Te pidió que dejes el fútbol. Y bueno, creo que la mayoría de las personas y los jóvenes que quizás nos están viendo, es muy difícil, ¿no? Es una pasión, es un hobby que nos gusta mucho, entonces Dios te pidió que lo dejes y le fuiste obediente. Entonces, creo que eso es muy lindo poder ver, ¿no? La verdad que es muy grato saber que hoy en día jóvenes como vos, decididos a obedecer a Dios a pesar bueno, dejando comodidades, gustos y pasiones, ¿no? Entonces, la verdad que edificante es poder escuchar cómo Dios
fue cambiando y cómo fue Dios pidiéndote cosas para obviamente su gloria y su honra. Qué lindo es poder escuchar cómo Dios ha obrado en tu vida, ¿no? Pero bien, aparte, bueno, nos decís, ¿no? Que sos un hombre muy polifacético, aparte de ser electricista, chef, futuro teólogo, líder de adolescentes, me llega el comentario de que también sos percusionista. Los jóvenes de la iglesia, Alfa y Omega precisamente, dicen que extrañan escuchar los caballos corriendo ahí en la iglesia cuando vos tocabas. Contanos acerca de eso. ¿Qué más haces? ¿En qué ministerios estás sirviendo? Amén. Bueno, el Señor me ha permitido en su gracia poder capacitarme para aprender a tocar batería, ¿no? Y como nosotros no tenemos batería en la iglesia y aparte es muy pequeña, se pudo conseguir un cajón peruano que Dios proveyó y así que igual Dios me capacitó, utilizó la vía del hermano Jafet de otra iglesia que me enseñó acerca de la percusión. Así que, bueno, también estoy liderando los adolescentes también en la iglesia. Gracias a Dios también hemos podido utilizar las redes sociales para hacer algunos estudios bíblicos con ellos. También en su tiempo antes de la cuarentena hacía los juegos también en Avanza y la verdad que eso me ha ayudado bastante en la fluidez con los niños, ¿no? De poder hablar con ellos, el hacerlos que se diviertan, entonces ser tipo chévere para ellos, entonces Dios me ha capacitado para eso, ¿no? Para servirle en esas áreas, también dirigir en la iglesia, es algo que también me ha costado mucho, ¿no? Y también, por último, lo último que Dios me ha pedido que haga es ir a predicar en los hospitales junto con vos, con Jota, con Melissa también, Jessica también nos ha aportado bastante, Ariani, con los niños y Lore, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios me ha llamado por ahora a los ministerios que me ha puesto en mi corazón de poder servir. Y bueno, lo hago con total gozo, con felicidad, porque no hay nada mejor que ser parte de la obra extraordinaria de Dios, ¿no? Qué bueno. Y contanos, ¿cuál fue el ministerio que te costó más y cómo Dios te ayudó a mejorar? Bien, son dos en realidad. El primero es con dirigir la adoración en la iglesia, me costó bastante, la verdad, no tenía idea cómo se hacía, a pesar de que no es lo mismo ver cómo se hace que ya cuando te toca hacerlo, entonces me costó bastante, pero Dios ha sido fiel, que ha utilizado bastante a los hermanos para darme buenas devoluciones, para que yo mejore también. Y el otro ministerio justamente es en el hospital, ¿no? Predicar en el hospital es algo muy incómodo, es algo que cuesta bastante. Entonces a veces uno tiene miedo a lo que cómo la gente va a reaccionar, a veces la gente está, dependiendo, ¿no? Hay gente que están con una actitud de quejarse contra Dios y no quieren saber nada de la palabra, porque están en las peores condiciones, digámoslo así, ¿no? Entonces me ha costado bastante predicar en los hospitales, justamente en el ministerio hospitalario, como le llamamos, y bueno, eso es una de las cosas que me ha costado. Cuando llegaba, como nosotros predicamos los lunes por la tarde, llegaba el lunes y uno es como que te saca de la comodidad, ¿no? Estás en esa lucha entre decir, voy, no voy. Entonces, y es a través de la oración, eso es lo hermoso, ¿no? Que a través de la debilidad que nosotros tenemos, Dios nos da valentía cuando nosotros le clamamos, le pedimos por valentía, así como se la pedían los primeros discípulos, ¿no? Y Él le daba valentía para predicar el Evangelio, ¿no? Así que Dios ha sido fiel a pesar de lo que nos ha llamado a hacer, ¿no? Muy bien. ¿Podés contarnos un poco más acerca del ministerio hospitalario? Bien contás, ¿no? Que ha sido y es muy difícil. ¿Podés contarnos un poquito experiencias, momentos que tuviste que pasar? Claro, me acuerdo que una de esas, mucha gente, como te decía, a veces reacciona mal, a veces se queja, otras sí reciben la palabra, otras veces vos ni bien tocas la puerta y te dicen, no, te dicen, que no entres, te dicen, ¿no? O después, o te dicen, nosotros somos católicos, o qué sé yo, así, un montón de excusas, ¿no? Pero otras personas sí reciben con gozo la palabra, ¿no? Reciben, porque necesitan, sin duda alguna, de Dios, aún en esas condiciones, y con gozo, con alegría, la escuchan, a veces algunos te preguntan,
y bueno, es algo muy gratificante, ¿no? El poder servir a Dios en ese lugar de tanta necesidad, un lugar donde las personas no saben en quién confiar, qué hacer con su vida en las peores condiciones, y es algo muy hermoso el poder ser útil ahí, en ese lugar para la gloria de Dios, ¿no? Y para que otras personas también le puedan conocer a través de su palabra. Qué bueno. Sí, precisamente, yo me acuerdo, ¿no? Que cuando escuché a tu líder del ministerio hospitalario que te decía, ¿no? Que parecías que tratabas a las personas cuando les predicabas, ¿no? Cuando les hablabas de Dios y que mirabas Es para verdad. arriba, ¿no? Entonces, creo que esas cosas fuiste corrigiendo y obviamente Dios fue el que te ayudó, ¿no? A poder Mm. mejorar esas cosas. Y bueno, hoy, gracias a Dios, podemos ver un Raúl, ¿no? Que sirve a Dios. Mm. Con las cualidades que Él le dio y bueno, poco a poco mejorando. Y bueno, es Mm. Dios, ¿no? Quien obra en tu vida para obviamente darle un gran servicio, un servicio como para Dios, ¿no? Entonces, nuevamente lo digo, qué lindo es poder ver a Dios escribiendo la historia de tu vida. Todas las personas deberían seguir este ejemplo y obviamente yo también me incluyo, ¿no? Todos deberíamos ser guiados por Dios, así como lo hemos podido ver en tu vida. Así que es muy edificante, de mucha bendición, obviamente, estoy seguro, para todas las personas que estamos viendo esta entrevista, este testimonio, ¿no? Y cómo Dios ha cambiado tu vida. Ahora quiero preguntarte, ¿por qué es que una persona debe ser guiada por Dios? Muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Y quiero que vayamos a la Biblia, porque es la Biblia la que nos muestra las razones por las cuales nosotros debemos ser guiados por Dios, ¿no? La pregunta es por qué una persona siempre debe depender de la guía de Dios. Y te invito a que podamos ir ahí a Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Así dice la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos y los caminos que nosotros muchas veces planificamos y queremos, somos guiados por nuestros gustos, por lo que nos aconsejan a nosotros, lo que nos dicen, que será lo mejor para nosotros, es la carrera del momento, es ahora lo que tenés que hacer. Entonces, hay muchas ideas, muchos caminos, pero como bien decía la pregunta, ¿por qué una persona debe ser guiada por Dios? Porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son mucho más altos de lo que nosotros podemos pensar en decidir, en tomar alguna decisión que voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, dónde voy a trabajar, también muy importante. Hay muchísimos lugares donde uno puede trabajar siendo un profesional, pero uno tiene que pedirle al Señor, Señor, ¿dónde querés que trabaje? ¿Será que querés que te sirva en este lugar? Porque uno siempre el trabajo lo tiene que ver siempre como un ministerio, donde uno sirve en ese lugar es luz de bendición. Entonces, y ser Dios el que nos guía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que Dios nos esté guiando a nosotros, porque sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos de lo que nosotros nos imaginamos, más altos. Podemos vivir experiencias tan hermosas, tan bellas, solamente con el Señor. El Señor nos da propósito, nos da sentido a nuestra vida, y es algo que cada uno de nosotros tenemos que anhelar, ser guiados por Él, porque su camino, como decía, y sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Muy bien, excelente respuesta con la palabra de Dios, la que nos das. Entonces, eso también nos lleva a preguntarte, ¿qué aconsejarías a una persona que quiere ser guiada por Dios? ¿Qué podrías Igual, aconsejarle? excelente, muy, muy buenas las preguntas que haces. Y bueno, también la palabra de Dios nos muestra qué es lo que la persona tiene que hacer para ser guiada por Dios. Se me viene a la mente un personaje que es muy famoso, que es el apóstol Pablo, y antes de ser el apóstol Pablo, era justamente Saulo de Tarso. Y él justamente se dedicaba a perseguir cristianos, él se dedicaba a perseguir a la iglesia, no solamente para torturarlos, sino que también en ocasiones hacía que blasfemen el nombre de Dios, y por último, si querían, lo mataban, ¿no?, a los cristianos. Entonces, y él lo llevó, eso es lo que él pensaba. Por ejemplo, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios,
qué es lo terrible de todo eso. Él pensaba que al matar cristianos hacía la voluntad de Dios. A pesar de eso, mira lo que pasa con su vida. Y te invito a que vayamos a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Dice así: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le ordenó los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, justamente, él era fariseo, él en cuanto a la ley, dice la palabra de Dios que era fariseo, y pensaba que, como te decía, pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no fue hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Cuando él conoció a Jesucristo, su vida empezó a cambiar de manera, como se dice, los 180 grados, cambió de dirección. ¿En qué sentido? De que empezó, dejó de perseguir cristianos, justamente porque él se convierte del judaísmo al cristianismo. Y es así donde él, justamente cuando conoce al Señor, dice que él, temblando y temeroso porque quedó ciego, le dice, mira el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que es una pregunta que cada persona, cada criatura que conoce al Señor y viene a ser hijo de Dios, le tiene que preguntar al Señor: Señor, ¿qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres que yo haga, perdón? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿A qué me debo dedicar? ¿En qué querés que invierta mi tiempo? Padre, ¿qué planes tenés para mi vida? Tu palabra me dice que tú me diseñaste del vientre de mi madre. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces, eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Aquí viene, se convierte justamente, o sea, empieza a conocer al Señor, empieza a tener una relación con Él, y ahí la primera pregunta le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Pablo conoce al Señor Jesús íntimamente, Pablo le pide al Señor qué quiere que haga, y Pablo obedece a la guía de Dios. ¿Cómo sabemos que obedeció? Sencillo, la respuesta está en la palabra de Dios. Él se convirtió al cristianismo y se hizo un misionero y predicó la palabra y escribió más de la mitad de lo que hoy tenemos, el Nuevo Testamento, bueno, las epístolas, ¿no? Entonces, es muy conocido y Dios lo ha utilizado enormemente su vida, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer como Pablo. Primero, conocer al Señor. Esa es la decisión más importante, o sea, esa es la base para ser guiado por Dios, tener una relación con Él, conocerle íntimamente. Eso es lo que va a marcar la diferencia. No solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración, teniendo una relación con Él. Y justamente cuando nosotros tenemos esa relación, en esa relación con Dios, tenemos que decirle: Señor, ¿qué es lo que crees que yo haga, Padre? Padre, quiero ser guiado por ti. ¿Qué decisión tengo que tomar, Padre? Entonces Él en su voluntad nos va a guiar, sin duda alguna. Y bueno, después de pedirle al Señor que nos muestre su voluntad, y cuando nos muestre, tenemos que obedecerle. Y eso es lo que le aconsejaría a una persona que quiere ser guiada por Dios. Tiene que cultivar una relación con Jesucristo, tiene que ser el Señor de su vida, estar dispuesto a obedecerle sobre todas las cosas, y bueno, de esa manera Dios, conforme a su voluntad, le va a responder y le va a guiar a tomar la mejor decisión de su vida, ¿no? Que es ser guiado por Él, porque Dios, como te decía al principio, bueno, en el anterior versículo, que Dios tiene planes para nuestra vida, que sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que lo nuestro. Así que eso le animaría, y les animo a todos los que están escuchando también, a que seamos guiados por Dios. Es la mejor decisión, es algo hermoso, porque Dios a veces, bueno, nos guía, y a veces hay cosas que escapan de nuestras manos, y Dios se encarga de proveer lo que necesitamos. Si Dios te manda a emprender algún ministerio, Dios te va a respaldar en gran manera, te va a capacitar, te va y puede ser que te mande hermanos en la fe que te ayuden, que te consuelen o que te animen también a poder predicar, si es algún ministerio de evangelismo, puede ser. Entonces, lo que sea lo que Dios te muestra hacer,
sin duda alguna uno tiene que obedecer a Dios y es Dios que se encarga de todo. Lo veo en la Biblia, lo veo en diferentes personajes de la Biblia, lo veo en mi vida, veo en diferentes hermanos de la iglesia que conozco. Entonces la mejor decisión es ser guiado por Él. Él sabe, Él nos conoce y Él tiene planes sin duda alguna hermosos para que nosotros podamos disfrutar. Y no es que sea un camino sin problemas, ¿no? Es un camino que a pesar de que tiene problemas y a pesar que tiene tormenta, Dios está en medio de la tormenta dándonos paz. Dios está pasando el desierto junto con nosotros, a pesar de los problemas. Entonces, es algo muy hermoso que el Todopoderoso justamente guíe nuestra vida. Muy buena respuesta, excelente respuesta, muy edificante la respuesta que nos das, querido Raúl, con la Biblia, ¿no? Con el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces, bien nos decías, ¿no? Aconsejar a una persona que quiere ser guiada por Dios, primero debe cultivar una verdadera relación con el Señor Jesucristo, ¿no? Y obviamente decidir, tener una actitud de humildad, ¿no? Y querer hacer los planes que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Que los planes de Él, los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros y obviamente Él, como todo padre, quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, muy buena respuesta, excelente respuesta la que nos das, querido Raúl. Y esto me lleva a preguntarte también, ¿qué se siente ser guiado por Dios? ¿Cómo lo has podido vivir en tu vida? Y contarnos experiencias de qué se siente vivir siendo guiado por Dios. La primera expresión que te digo es inmerecedor, ¿no? Uno se siente totalmente inmerecedor por cómo uno ha sido con Dios, por cómo ha vivido antes sin Dios y cómo ha ignorado la palabra de Dios muchos años. En mi caso, así lo siento, ¿no? Me siento tan inmerecedor de lo que Dios me permite vivir, me permite disfrutar. Entonces, por el pasado que uno puede llegar a tener sin Él, entonces uno se siente inmerecedor, pero al mismo tiempo uno, la verdad que agradece muchísimo a Dios de haber fijado los ojos en mí, en un pecador como soy yo. Entonces, a pesar de eso, es algo hermoso, ¿no? El poder ser guiado por el Dios Todopoderoso del universo, que a pesar de que hay muchísima gente en todo el mundo que ponga los ojos en mí, entonces me hace sentir muy especial, me hace sentir amado, me hace sentir muy privilegiado, sería la palabra, ¿no? De ser guiado por el Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, aquel que nos ha creado con propósito. Entonces es algo hermoso, extraordinario. Solamente la persona que sabe lo que es ser guiado por Dios puede entender lo que le estoy diciendo, ¿no? Capaz que se puede sentir identificado de lo que Dios hace en la vida, cómo cambia totalmente todas las áreas de tu vida. Para la persona que conoce al Señor es imposible no cambiar, es imposible. Entonces y sentir esa guía, esa protección, ese interés de Dios en tu vida, no la cambio por nada. Entonces no hay comparación, el mundo no te puede ofrecer mejor cosa que lo que Dios te puede ofrecer. Muy buena respuesta, ¿no? Y obviamente emociona recordar todo eso, ¿no? Cómo Dios, o bueno, cómo es la sensación, cómo se siente ser guiado por Dios, ¿no? Es una sensación única y como bien decías, no se la cambiaría por nada, ¿no? Que el mundo pueda ofrecer. Es una sensación única, entonces, bueno, aprovechando y animando también a las personas que nos están viendo, que puedan, ¿no? Tomar esta decisión de ser guiados por Dios, ser guiados por su Espíritu. Bien nos comenta Raúl por experiencia propia y también obviamente lo hemos visto en la Biblia, que Dios habla, que Dios guía a las personas. Él quiere guiarnos, Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, pero ahí hay una diferencia, ¿no? Algo que nos separa de eso es nuestra decisión, obviamente. Si nosotros no queremos hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas, no llegaríamos a esto, ¿no? Entonces creo que parte también de nosotros tomar una decisión de querer ser guiados por Dios, de querer que Él escriba la historia de nuestras vidas, así como lo pudiste hacer vos y lo hemos podido ver en tu vida. La verdad que es una bendición, Raúl, poder entrevistarte esta noche y poder escuchar todo lo que nos contás, ¿no? Acerca de cómo Dios te cambió, te perdonó y te fue, bueno, usando, guiando para su gloria y para su honra, ¿no? Quiero dar este tiempo para aprovechar también los conectados para que puedan hacerte una pregunta,
no sé, alguna duda, alguna pregunta que quizás tengan, para que les respondas, no sé, con un consejo, con una sugerencia, con unos versículos, unos pasajes bíblicos. Vamos a esperar un momentito a ver que ahí escriba las personas que nos están viendo. Aprovecho nuevamente a saludar a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por conectarse. Gracias por darse este tiempo, por darle quizás este tiempo a Dios para que podamos aprender de Él. Ahí, bueno, creo que nos llega la primera pregunta. Dice la hermana Melissa, hola chicos, tengo algunas preguntas. Bueno, dijimos una, no varias. Bueno, ahora Dice, vamos a hacer una... Dice, ¿cuáles son sus deseos en esas oraciones ahora que saben que Dios los puede guiar? Te hace esa pregunta, ¿no? Primero respondamos esa. Dice, ¿no? ¿Cuáles son sus deseos en esas oraciones ahora que saben que Dios los puede guiar? ¿Qué podrías responder a esa primera pregunta, querido Raúl? Yo creo que hay que saber cuanto a los deseos que uno puede llegar a tener, ¿no? Obviamente que cuando uno va conociendo más al Señor, uno dice, Señor, quiero ser guiado por ti, quiero depender de ti, porque uno va experimentando lo que es ser guiado por ti. A pesar de que no tenga lógica muchas veces lo que Dios te vaya a pedir, o sea muy difícil, o uno diga, Señor, me estás pidiendo esto, que haga, en serio, no sé cómo va a pasar, qué va a pasar, pero aún así el Señor va a ser fiel a lo que nos muestre y nos guíe, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, yo creo que como hablando de los deseos, creo que una persona que va conociendo más al Señor, quiere ser guiado por Él, ¿no? Pero al mismo tiempo se me viene a la mente que hay deseos que nosotros podemos llegar a tener y que no son la voluntad de Dios. Entonces me venía a la mente Jesús, por ejemplo, le dice al Padre en Getsemaní, cuando Él ora ahí en Getsemaní, le dice, Padre, ¿cómo la palabra le Bien, dice? precisamente, ¿no? La siguiente pregunta es, bíblicamente, ¿qué dice la Biblia, obviamente? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? ¿De cuáles Está. deben ser esos deseos? ¿No podés, capaz, no sé, contar un poquito ahí con un ejemplo bíblico que ahí la hermana Melissa nos está pidiendo? Que, bueno, ¿cómo podemos ver esto en la Biblia, no? ¿Cuál debe ser el deseo de una persona al conocer que Dios puede guiar nuestras vidas? Bien, como te decía, entonces nosotros como cristianos debemos desear ser guiados por Dios. Pero como te decía, terminando de responder esa parte, de que hay deseos, de que a veces los deseos que nosotros tenemos, puede ser que no sean los deseos de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús oraba ahí en Getsemaní, le decía, Padre, que se haga tu voluntad y no como yo quiero, le dice. Como dependiendo absolutamente instantes a ser preso y después morir por todos nosotros, ¿no? Entonces él le dice al Padre, le dice su deseo, le presenta a Dios su deseo, Padre, este es mi deseo. Si es posible que pase mi copa, le dice. No quiero pasar por el Calvario, o sea, está diciendo eso literal, o sea, hablando así, ¿no? Y el Padre le responde, y bueno, le dice que haga tu voluntad, no como yo quiero. Y fue ahí donde Dios le dijo, ¿no? Y ya sabía cuál era el propósito de Dios para tu vida. Entonces, te decía, a veces van a surgir deseos que uno tiene que saber discernir. Decía el punto número uno, tener una relación, y cuando uno discierne todo eso, Dios le ayuda, guía, y uno está convencido de que, entonces, respaldando ahí bíblicamente lo que dice el punto, ¿cuáles deberían ser esos deseos? Bueno, ser guiado por Dios, ¿no? Tener ese deseo del Señor, quiero ser guiado por ti. Entiendo de que ser guiado por ti es lo mejor que ser guiado por mis deseos, porque yo quiero por lo que la gente me diga. Entonces, Señor, quiero ser guiado por ti. Entonces, tú eres mi Padre y como Padre tienes planes hermosos para mi vida y no me quiero equivocar. Este debería ser nuestro anhelo, ¿no? Los deseos que Dios sea el que nos guíe. Muy buena respuesta, excelente respuesta, siempre mostrándonos qué es lo que la Biblia enseña sobre esto, ¿no? Y podemos llegar a una conclusión de que Dios quiere que nosotros seamos guiados por Dios, ¿no? Pero, como bien decías, nuestra actitud, nosotros debemos tener una actitud
de humildad, ¿no? De querer ser realmente guiado por Él, apartando, poniendo a un lado nuestros deseos, lo que nosotros querramos, y bueno, decidir hacer y que, bueno, querer hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Precisamente Efesios 2:10 dice, ¿no? Que Él tiene preparada buenas obras de antemano para que nosotros estemos en ella, ¿no? Él ya la tiene preparada, Él ya sabe lo que nosotros debemos hacer. Simplemente nosotros debemos tomar una decisión de querer aceptar esas buenas obras que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? Aceptar ser guiados, tomar una decisión, tener humildad, una actitud de humildad para obviamente actuar y hacer, ¿no? Las buenas obras que Él tiene preparadas para nosotros, ¿no? Bien, Raúl, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que fue una bendición poder entrevistarte y obviamente también fue una bendición para vos que yo te pueda entrevistar y bueno, poder conocer lo maravilloso que es Dios y cómo Él obra en las vidas de las personas, ¿no? Pienso, ¿no? Creo que por entrevistarte me mandarás una pizza, ¿no? Una famosa pizza Alejandrini. Creo que eso me puedo ganar, ¿no? Puede ser, puede ser. Y bueno, muchas gracias también. Un cake de la señora Elisa, intercambio ahí. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que pudieron darse el tiempo para ver este en vivo. Lo hacemos obviamente con la intención de edificar a las personas y animarlos a tomar una seria decisión de seguir a Dios y dejarse guiar por Él, ¿no? Obviamente, como bien nos contabas, no se van a arrepentir, ¿no? Más bien al contrario, van a sentir una felicidad, una sensación única y, bueno, una felicidad, ¿no? Que no se compara con nadie. Bien, muchas gracias entonces, Raúl, por tu tiempo, muchas gracias a todos los que nos pudieron estar viendo, que Dios les bendiga mucho y aprovecho para invitarlos, el día de mañana vamos a tener la última entrevista que va a ser con nuestro hermano JC, Julio Carlos, así que no se lo pueden perder, vamos a estar también entrevistándolo y bueno, vamos a escuchar el testimonio de su vida, ¿no? Cómo Dios también lo ha cambiado, así que lo esperamos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, así que muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que haya sido de mucha edificación. Amén. Saludos, bendiciones a todos. Saludos, hasta luego.